Amigos, ¿cuántas veces nos hemos levantado en la noche o en la madrugada, hemos salido al patio, a nuestra banqueta y un dulce aroma invade el ambiente mazatleco? Mazatlán, como lo comentaba Mario Martínez en uno de sus escritos, es una ciudad con aroma a café. Y la tradición de café en Mazatlán es Café El Marino. Vamos a platicar a lo largo de estos minutos precisamente sobre los orígenes, la evolución, la presencia de una empresa que es emblemática en Mazatlán y que acaba de cumplir sus primeros 73 años. Y para ello saludo a mi compañero Alejandro Ávila, yo soy Alfredo Ramírez, en la grata compañía de Javier Lizárraga Mercado. Qué gusto verte, Javier. Igualmente, Alfredo, antes que nada agradecerle mucho aquí a Herba Media y a ti, Alejandro, también. Gracias, muy buenos días. Pues sí, efectivamente, no hay nada más gratificante que amanecer con una muy buena taza de café, ¿verdad? Y si es Café El Marino, pues qué mejor. La verdad sí, es una empresa que nace en 1950, efectivamente, Alfredo, con la fundación por parte de mi padre, don Ricardo, que pues ya desafortunadamente se nos adelantó. El COVID yo creo que cobró muchísimas vidas. Sí, mi padre ya tenía algunos problemitas ahí, ya le había tenido él una embolia pulmonar, tuvo temas de hipercardíacos muchos años, entonces sabíamos que pues si le pegaba el COVID se nos iba a ir y así fue. Desafortunadamente hubo un contagio en casa ahí de mis padres y pues se nos fue muy rápido, se nos adelantó. Él tenía pues mucho interés en llegar a los 100 años. Sí. Él se refería mucho a don Antonio Toledo, por ejemplo. Decía, oye, si Toño llegó a los casi 100 y Ramón Castro ahora del Costa de Oro, ¿verdad? Sí, también rebasó los 100, dice. Él decía mucho el dicho ese de estamos en la cola, pero no empujen. Así y ese era pues prácticamente ese ímpetu por vivir, por seguir pues aquí con nosotros. Pero bueno, sí, en realidad es una empresa pues ya icónica en el puerto, 1950 en octubre. Así fue como mi padre se lanza a esta aventura de fundar Café El Marino. Y van a llegar ya a la cuarta generación, porque ahorita tú perteneces a la tercera. No, pertenezco a la segunda, precisamente. La primera generación fue mi padre, mi tío Enrique y mi tío Faustino. Ellos fueron los que finalmente ya se nos adelantaron los tres, Alfredo, pero sí somos la segunda generación y estamos ya recibiendo los de la tercera generación. Fíjate que estaba viendo, ustedes son de una familia originaria del Verde Concordia. ¿Es correcto? El Verde Concordia, y es una comunidad, ¿cómo te diré? Que aparte de estar llena de historia, ha generado grandes empresarios. Porque incluso en Concordia, amigos, pues están los que hacen el pinole, de ahí surge la India Verdeña. Y de la ahí Panamá. Sí, la Panamá también. Sí, cierto. O sea, hay comunidades emblemáticas, ¿no? Sin duda, el Verde Concordia así es, se ha caracterizado por tener gente de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, es impresionante. Yo ahora que fui secretario de Economía también me percaté que son muy buenos para tener negocios de tacos. Los tacos se han vuelto muy emblemáticos y generalmente son gente del Verde, fíjate, verdeña. Y no solamente aquí en Sinaloa, en otras partes del país también han incursionado. Efectivamente, el Verde es un pueblito pequeño, como todos conocemos. Mi padre viene de una familia muy grande. La primera familia, don Juan Lizárraga, mi abuelo paterno, pues tuvo algo así como 12 hijos. Creo que perdieron como 2 o 3 en el proceso. O sea que era una familia ya grande. Mi padre fue el más chico de la primera familia. Su mamá partió, mi abuelita paterna, doña Amada, cuando él solo tenía 5 años. Entonces él queda huérfano de mamá. Y se vuelve a casar, exactamente. Se vuelve a casar mi abuelo por segunda vez con la tía Mati. Y bueno, tuvieron otros 4 que fueron medios hermanos, pero en realidad ellos fueron siempre muy unidos. De hecho, mi tío Faustino, que también es parte de la primera generación, fue el más chico de la segunda, por ende de toda la familia. Y bueno, también él le decían el estudiado, porque fue el que se lo pudieron traer del Verde, pequeño, porque el Verde tenía una característica que tenían todos los pueblitos en aquella época. Solo se cursaba hasta donde llegaba el año escolar, ¿no? Hasta donde había el año escolar, hasta ahí se cursaba. Para darte una idea, mi padre
mi padre llegó hasta cuarto de primaria, porque pues no había más en el Verde, ¿no? Y ya a partir de ahí, mi abuelo se lo jala a lo que se le conocía como la labor. Era un pequeño campesino, tenía sus tierritas, tenía sus vaquitas, tenía sus, en fin, y eso se le conocía como la labor. Entonces mi padre, muy pequeño, saliendo de cuarto de primaria, pues ya se integra a las labores familiares, ¿no? A apoyar a la familia. Y es precisamente, Alejandro, amigos de la videoaudiencia, Javier, que es esa cultura del esfuerzo, cuando tú vienes desde abajo picando piedra, lo que ha forjado las grandes empresas de Mazatlán. O sea, Café Marino, Panamá, etcétera, y una serie de empresas, incluso de Portenis, ahí con el amigo Oscar. Es la cultura del esfuerzo, porque aprendes, y disculpen la expresión, que los billetes se ganan a chingadazos ahí en la calle, que nada es regalado, pues. Es correcto, sin duda, mi padre, esa cuestión, pues de ya de empezar a trabajar desde temprana edad, o sea, estamos hablando de que te gusta que haya tenido unos 9, 10 años, real, cuando ya empieza a trabajar hasta que se nos fue, ahora en el 2020, desafortunadamente en marzo, ¿verdad? Por el tema del COVID, en mayo, perdón. La realidad es que mi padre, precisamente sus hermanos, don Enrique, mi tío Enrique y mi tío Irineo, ya se habían adelantado a la sierra, precisamente a las minas de Durango. Ellos trabajaron en Villa Corona, un pueblito pequeño pegado a Villa Corona. Por eso conocieron allá a gentes como don Manuel Ley, el fundador original. El Chino Ley. Conocieron también a los señores Pérez, también de la Oscar radio, Pérez, aquí a don Oscar, pero al señor grande, ¿verdad? Y ahí fue donde mi padre trabajó, por su corta edad, mi padre siempre le gustó el oficio del abarrote. Y esto fue lo que lo llevó, porque él empezó en una tiendita de raya, la tiendita de raya de la era clásica. Como el mandadero. Sí, era como el mandadero, exactamente, trabajaba en las labores de llevar los pedidos, etcétera. Pero ahí fue donde le despertó el interés por el abarrote. Fue así cuando regresa ya no regresa al pueblo del Verde. Mi tío Efraín Granados, de la Casa Granados, Boleterías Granados, ese señor era hermano de la mamá de mi padre. Y él fue el que los impulsó a venirse a Mazatlán. Él fue quien se los jaló a Mazatlán, a la mayoría de ellos, a los Lizárraga Granados. En aquel entonces ya mis tíos incursionaron en una tienda también de telas, igual con los parientes Granados. Y mi padre, de alguna forma, se hizo la posibilidad de hacerse de un pequeño abarrote que todavía existe aquí en Mazatlán, está por la Zaragoza y la Benito Juárez, que se llama la Gaceta Comercial. No, la Gaceta Comercial. Esto estamos hablando un poquito antes de Café El Marino. Lo que está en la Cruz Roja ya fue prácticamente el primer tendajo, la primera fabriquita de Café Marino. Entonces me estás hablando de Te estoy hablando de antes del 1950. Te estoy hablando la Gaceta Comercial por Benito Juárez. La Gaceta Comercial por Benito Juárez y Zaragoza. La tiendita justo de la esquina. La tiendita de la esquina. En ese de cadena. Ahí inició mi papá en la Gaceta Comercial, que todavía existe. Sí, todavía existe. En ese abarrote. En ese abarrote mi padre fue de él y ahí incursiona él precisamente en el oficio del abarrote. Fíjate. Y ahí le fue muy bien. Vende la Gaceta Comercial y se hace ya casi un medio mayoreo, que fue la Faja de Oro. Esa estaba pegada a la Cervecería Pacífico en la Plazuela del Burro. En la Plazuela del Burro. Y ahí mi padre conoce a una persona que le iba a cambiar la vida, don José Montes, que era el que le proveía los granos de café. Un español. Un español. Ya un señor que en aquel entonces pues ya era un señor grande, ¿no? Un señor de más de 70 años. Y este señor español, mi padre le hacía muchas preguntas del café, siempre le había interesado el café, dónde se producía, cómo se cultivaba, de dónde lo traía, cómo lo tostaba. Entonces este señor español le vio pues que traía mucho interés en el tema, le vio madera. Y resulta que como a los meses, quizás al año, resulta que este señor español, como se estilaba en aquel entonces, se hace de un tostadorcito y un molino que cobra en especie. Entonces dijo, oye, pues aquí tengo un joven en Mazatlán que a lo mejor si lo apoyo, lo ayudo, a lo mejor está dispuesto a pagarme este tostador, este molino, hacemos algo en conjunto. Y así fue como nace la idea
se la propone a mi padre se interesa, y así es como ahí este tendajito que estaba contra esquina de lo que es ahora la Germán Evers, lo que es ahora la Cruz Roja, ¿no? Exactamente por la Zaragoza, es donde se instalan este tostadorcito, este molino, y así es como incursionan en el café. Mi padre entonces se une a este señor, a don José, pero ¿qué crees? Como a los 3, 4 meses, don José pues tira la toalla, como se dice, le dice, oiga joven, pues yo creo que yo sí me necesito retirar, ya por mi edad o por temas de familia, y pactan que mi padre le iba a pagar el equipo, y así fue, con letras, como se estilaba antes pagarés, ¿verdad? Pagarés. Letras, ¿no? A 16 meses sin interés. Y así fue como él pudo pagar o sortear su primera inversión en equipo, que fue el tostadorcito y el molino original. Muy bien, yo quiero hacer una pausa. La Gaceta Comercial en Benito Juárez y Zaragoza, que todavía existe, como nos lo comenta Javier, yo en esta tienda repartía dulces, lápices, le vendía ahí. Estaba a cargo de un señor muy amable, José Lan Osuna. Okay. José Lan Osuna era el dueño cuando yo estaba pequeño y vendía cosas en la calle de ese abarrote, con una historia fascinante como la de todos los migrantes, ¿no? Su sueño era regresar a China, porque su padre se lo trajo de correcto, ya sí me había hablado mi padre que él se los vendió, creo que a unos chinos, entonces ellos han de ser. Y él cuando platicaba con mi padre lloraba y dice, yo quiero regresar a donde nací, porque mi papá me arrebató de las faldas de mi mamá para venirse a Mazatlán. Muy bien. Mazatlán es una ciudad con historia, así o sea, es. Por donde le pongas, se está relacionada con todo. Pero los inicios fueron difíciles, Javier. Sin duda. Porque había comercios que tenían el control de la venta de café de Mazatlán. Mi padre se acordaba que no había menos de unas 20, 25 marcas, solo locales, aquí estatales, ¿no? Marcas como El Faro, en fin, marcas ya que tenían cierta presencia, ya tenían una presencia importante. Por darte una idea, Café Combate, que fue nuestro competidor aquí en el noroeste por décadas, ¿no? Que todavía sigue compitiendo con nosotros, ¿no? Aunque ya la familia ahí tuvieron problemas durante la tercera generación y se separó lo que es Cafenio de Combate originalmente, pero esa es otra historia. Pero para darte una idea, don Eleodoro Laviaga, un señor de aquí de Mazatlán, de la familia Laviaga, él tenía una de las marcas aquí importantes en Mazatlán, y él era muy conocido porque cuando empezaba alguien a competirle, siempre se pasaba por ahí por el negocio, medio lo estudiaba, lo cual hizo con mi padre, no fue la diferencia, y le decía, oiga, amigo, joven amigo, cuando ya no pueda con el negocio, estoy a sus órdenes ahí, nomás cuídeme el tostador, por favor, y cuídeme el equipo, y con mucho gusto. Y le decía a mi padre, sí, don Eleodoro, no se preocupe, cuando se nos atore el zapato, yo lo busco. Y por así cierto, tuvo tu padre que salir precisamente a vender el producto, los cucuruchos, pero a la zona rural. Así es. O sea, tuvo que venir desde afuera a conquistar. Fueron años muy, muy pesados para él. Era un negocio que había que levantarse muy temprano, ¿no? Porque había que abrir tempranito, ¿no? Por la gente de todo le toman café temprano. Claro. Era una tipo así como el perecedero, ¿no? Hoy en día, ¿no? El que vende frutas o verduras. Sí. Así era el negocio. Entonces mi padre, aparte que se levantaba temprano, él empezó a abrir precisamente sus primeras rutas hacia los pueblos. Y obviamente fue escogiendo primero Concordia, porque de allá venía, y luego se fue al Rosario, luego se fue a Escuinapa, y así fue como poco a poquito empezó a establecer rutas. En esa época se estilaba mucho el fiar, ¿no? El fiar. Número. Y el fiar significaba pues que a la vuelta o a las 2 vueltas o a las 3 vueltas te cobro, ¿no? Entonces el café en realidad quedaba como, bueno, hoy en día casi sigue siendo lo mismo con el mercado moderno, pero pues sí son condiciones que hoy se pactan, ¿no? Pero en aquel entonces se generaba lo que se llamaba también mucho el cambaseo. Mi padre llegaba, tocaba las puertas de las casas y dejaba el café, primero lo regaló, luego ya lo empezaba a vender y luego lo vendía ya en cambio de X sobrecitos por una olla o por una peltre, ¿no? El famoso peltre, el famoso canje, el canje, ¿no? Entonces así fue como lo hizo.
Y posteriormente lo que él hacía era cuando ya el pueblo ya tenía cierta presencia del producto, entonces ya nombraba un concesionario y ya le dejaba pues, entonces ya le decía, mire, si busca café de nuestra marca, Marino, lo busca aquí con fulanito de tal, él está en tal esquina, o tal abarrotero, es ahora mi concesionario. Entonces, así es como él lo hacía, ¿no? Pero me platican de que algo que impactó mucho es que ustedes aprovecharon la localía, porque Mazatlán era puerto pescador de tiburones, entonces de ahí vino el nombre de Marino, y también que dicen los mercadólogos ahora que impactó mucho la lata roja. Así es. Bueno, mira, la realidad es que la marca fue una verdadera investigación de mercados, así como la conocemos, ¿no? Él creó precisamente para atraer a las gentes que se embarcaban, el tema del apogeo de los armadores ya era una realidad. Sí. No, ya el camarón era ya una... Ya cuando estaba ya más fuerte, era una ¿no? actividad Ya económica importantísima para el puerto, ¿no? Ya estaban los señores armadores, los Coppel, los Decima, etcétera, ¿no? Y ya estaban ya en todo su apogeo. Entonces, estamos hablando ya de los 50s. Entonces, ya esta industria era una industria muy importante, muy potente. Entonces, mi padre le puso Marino, el marinero, y se salía con un cuadernito, según él me platicaba, a salir a la calle a preguntarle a la gente cuál marca le gustaba más. Y así es como él hizo una encuesta tipo investigación de mercados hoy. Un marketing, pero más así individual, ¿no? Individual. Y así es como dio con la marca Marino, ¿verdad? A los 4 años, en 1954, ya entra mi tío Enrique, ya su brazo derecho, que va a ser de ahí para adelante, mi tío Enrique, que era 9 años mayor que él, pero ya de alguna forma lo invita a mi tío Enrique a ser parte, inclusive parte accionaria a partir de 1955, porque fue en el 55 cuando ya se constituye por primera vez ya Café El Marino como lo que conocemos ahora una SA, ¿no? Una sociedad anónima, ¿no? Entonces, ahí mi padre tenía hicieron una evaluación, que fue lo que me comentó hasta ese año, y ya a partir del 1955 empezó a construir mi tío Enrique su parte que le ofreció mi papá ya accionaria. Y luego, cuando ya vino mi tío Faustino, que fue el tercero en entrar ya en la sociedad, a él le decían el estudiado, te comentaba hace ratito, porque a él sí se lo trajeron del Verde. Él sí chico, con eso. Él sí entró aquí a la secundaria, aquí estuvo en Mazatlán. Y luego el que de aquí. los números? Sí, exactamente, metió Faustino. Y él estudió contaduría pública en la Universidad de Guadalajara. Entonces, por eso le decían el estudiado. El estudiado. Fíjate y así fue cómo se constituyó la primera generación. Y así fue como impulsaron a... Fíjate, hace como 23 o 25 años me tocó hacerte una entrevista. Sí. Allá. Sí. Y algo que me llamó la atención, fíjate, tengo buena memoria a pesar de... Alfredo. Es que en la sobremesa estábamos platicando y me comentabas que les estaba resultando muy difícil conquistar mercados. Incluso recuerdo que decías, mandamos un contenedor a Japón, tuvimos que pagar $10,000 y la chinga. ¿Cómo fueron abriéndose mercados? Desde aquel entonces. ¿Ya no me hacías esa entrevista? Yo te hice esa entrevista. Hace mucho tiempo ya, si mal no recuerdo, quizás finales del 90. Más o menos, por ahí. Sí. Así es. Yo todavía era un niño muy chiquito. Niño feliz, se dice. Sí, todavía niño feliz. Es. Bueno, pues esto fue evolucionando porque la familia Lizárraga, como les comentaba, era muy grande. Y gracias a eso, mi padre también empezó con el tío Pedro, otro hermano, que lo puso en el primer expendio ya formal que se tuvo. Primero fue en el interior del mercado municipal, principal aquí, el Pino Suárez, que todavía sigue. Todavía está. Y luego enfrente le rentó a los señores estos Canovio el expendio que estuvo por muchos años también en el Aquiles Cerdán, que fue icónico también de Café El Marino, enfrente del mercado. Y ahí fue donde instaló también ya el segundo tostador, pero ya un tostador industrial ya más importante. También se hizo de una propiedad acá por la pegadito allá al Alemán, a media cuadra del Alemán, que por cierto el otro día pasé por ahí y creo que están haciendo ya un edificio
de condominios para variar aquí en Mazatlán, allá por la Alemán. Pero ahí precisamente instaló pues ya el primer beneficio pequeño a café donde clasificaba su café, la primera parte del proceso ya de producción industrial, ¿no? Ya ahí se instaló. Y así fueron los años hasta que pues ya yo me gradué hace 40 años, me recibí de contador público en el Tecnológico Monterrey y efectivamente cuando tú me hiciste esa entrevista, ya estábamos incursionando en diversificar Café El Marino, ¿no? Y una de las claves para diversificar lo que fue muy importante en la parte de comercialización a nivel nacional fue la oportunidad que tuvimos con el GATT, que entró en 1986. Okay, sí. Yo ya vivía en la Ciudad de México porque se nos había accidentado el único condueño que tuvimos en dos empresas. La primera joint venture que se hizo aquí en Grupo Marino fue Café Continental, que es donde mi papá empezó a exportarles en 1966. ¿A Nueva York? A Chicago. A Chicago. Fue Café Continental de Estados Unidos y esta empresa fue tan exitoso el programa que los convenció mi papá de fundar la misma empresa, pero ya en sociedad con ellos. En aquella época la ley de inversión solo permitía el 51% en manos mexicanas y 49%, hasta 49% podía ser la inversión extranjera. Entonces así fue como se fundó Café Continental en México y ahí fue de alguna forma una diversificación importante. O sea, fue un gran suceso, exportar por primera vez y por el otro lado diversificar hacia el mercado food service con una empresa pues, del calibre de Café Continental, ¿no? Y luego, posteriormente, ya en 1983, salgo yo de la universidad, me vengo, después de cumplir la parte de echar a perder fuera, sí, que era una enseñanza que tenía mi padre con los hijos, de que no podíamos, recién recibidos, trabajar para la empresa familiar, sino se decía echar a perder fuera significaba trabajar por lo menos un año y medio para gente distinta a la familia. Un servicio social. Como ¿no? un servicio social, pero claro, real, ¿no? Pero real, con paga y todo, ¿no? Entonces así fue como yo trabajé y estudié en Monterrey, cumplí la parte esa de mi padre y ya me vine para acá y uno de los condueños de Café Continental, un porcentaje pequeño, y Café Verde, una compañía que todavía existe, del grupo donde tenemos los centros de acopio en Fortín de las Flores, Veracruz y en Tapachula, Chiapas, mi padre lo invita a participar, que era el señor Manuel García, en paz descanse. Y él en 1985, a principios del 85, sufre un accidente muy lamentable. Entonces mi padre y yo nos la pasábamos en México. Menos mal no nos tocó el famoso terremoto del 85. Les tocó el terremoto, no, aquí nos tocó en una reunión. Pero ahí fue donde me vino la idea precisamente de que lo que se venía a México, ya se nos vino la idea de que era posible incursionar con otros productos, o sea, adherir otros productos distintos al café, ahora aprovechando la nueva apertura comercial hacia el mundo de México y poder incursionar en otros productos distintos al café. Y efectivamente, cuando tú me entrevistaste, probablemente yo te mencioné que había ido a una misión comercial a Japón y Corea y que había vendido este famoso contenedor, que por cierto nunca lo cobré completo. Creo que nunca te lo pagaron. Nunca me lo pagaron, así es. ¿Cuál es Pero fue la enseñanza, ¿no? ¿Cuál es el país más lejos donde ha estado Café Marino? Bueno, mira, nosotros ahorita actualmente hubo una decisión. Esto es importante, hubo una separación en 1994, cuando se vino el Tratado de Libre Comercio. Nosotros tuvimos una enorme oportunidad, un poquito antes ya se venía trabajando en una joint venture, en una posibilidad de una alianza que afortunadamente se concretó, que fue con Chock full of Nuts de Nueva York, una marca muy reconocida en esa área de los Estados Unidos. Y Chock full of Nuts, lo que sucedió fue que tenía una planta que ya no era muy rentable en New Jersey, o sea, ahí enfrentito de Manhattan, ¿no? En Nueva York. Y esta planta, la joint venture consistió en que esta planta se pudiera traer a Mazatlán, cosa que se hizo. Entonces se hizo una alianza, se creó una nueva empresa
se separa el área de producción del área que era todo, producción y comercial de Café El Marino SSB de la mamá, y nace Industrias Marino, que es la fábrica que actualmente tenemos. Exactamente. Y ya Industrias Marino se creó precisamente para albergar esta maquinaria que se trajo, que por cierto se pactó que valía más o menos como el 25%, que en esa época quedó, o que era posible que Chuck Full of Nuts la tomara, cosa que no sucedió porque Chuck Full of Nuts finalmente se vende y había una cláusula ahí de salida. Muy interesante, donde nosotros nos hicimos del equipo cuando Chuck Full of Nuts la compra Sara Lee, la que fue la de los pasteles, que ahora ni pasteles tiene, ya se los compró Bimbo. No, y así funciona. En los Estados Unidos, en muchas partes del mundo, es un comedero, ¿no? Es un comedero. Así es, todos los peces grandes se van comiendo a los medianos y los medianos a los chicos. Quedando. Así es. Y así fue como nosotros nos hicimos de esta maquinaria. La planta creció enormemente, quedamos con una relación muy importante. Cuando ya Sara Lee también vende la parte de café, eso fue años después, entonces la adquiere Segafredo Zanetti, que es con la que tenemos actualmente la relación, que es Segafredo de Italia. Muy bien, pero han estado presentes en Islandia. Claro, la exportación, sin duda. Hoy en día exportamos como a 20 países. Sí, quizás el país más lejano que lo hicimos un tiempo y con mucho éxito fue, y con la marca Marino, y en la lata roja que tú mencionas, fue Islandia. Sí. Y luego allá hace mucho frío, Alfredo, allá diario, día y noche tomar café. Así es. El consumo per cápita es muy importante, es de los más grandes del mundo en ese país. Sí, per cápita. Ahorita es complicado porque a nivel mundial hay una competencia enorme. Así es. ¿Qué hace Café Marino para mantener ese ritmo? Con las tecnologías, las nuevas empresas, ¿qué hace para poder mantener ese liderazgo que tiene? Bueno, sin duda, nosotros, producto de estas alianzas y con la apertura comercial, nos dimos cuenta que teníamos una enorme ventaja comercialmente hablando, o sea, lo que se llama la logística, ¿no? Teníamos varias sucursales y podíamos crecer rápidamente hacia otros mercados ya más grandes o consolidar los más grandes, como la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, por ejemplo, y poder incursionar con nuevos productos que era precisamente producto de ahora de la apertura comercial. Sí, claro. Y así fue como empezamos a incursionar. Y recuerdo en 1987, 88, empezamos ya a hacer pruebas, primero en Sinaloa, de qué productos eran susceptibles al consumo de México. Porque no todo lo que traías gustaba precisamente en México, ¿no? Entonces nosotros probamos pues una diversidad de productos, primero aquí en Sinaloa, para ver qué era lo que verdaderamente el pueblo mexicano le gustaba. Sí, porque hasta en regiones, el consumidor mexicano, para ser más correctos. ¿Sí? Entonces, así fue como también descubrimos que lo importante en estas distribuciones es que fueran distribuciones contractuales y exclusivas para todo el país. Y esto fue el gran cambio que dimos, a buscar distribuciones exclusivas para México. Y así fue como incursionamos con la primera marca, que fue Blue Diamond. Y Blue Diamond fueron las almendras, y así empezamos ya a probar otras marcas. Fuimos los primeros que lanzamos, por decirte, Nissin, las sopitas estas noodle que competían fuerte con Maruchan. Y así fuimos trayendo una serie de productos, ¿no? Pillsbury, Green Giant, en fin, entre otras. Entre ellas también traíamos Sweet and Low, la azúcar dietética para el café. Y gracias a Sweet and Low nace la alianza que hoy tenemos con Sugar Foods Corporation, la cual ha sido muy exitosa, porque Sugar Foods, hoy en día tenemos en realidad ya tres alianzas, muy importantes, ¿no? La alianza en el café, nuestro core business, con Segafredo, Zanetti de Italia, la alianza con Sugar Foods, la cual nace Sugar Foods de México, y que además
los convencemos de que montaran aquí su Sí, planta. no, y aquí tienen su aquí en planta, el aquí aeropuerto, antes de que llegar hoy al en día se aeropuerto. llama General Brands, y es una planta muy importante. Sí, sí, sí. Produce una gran cantidad y diversidad de productos alimenticios, todo lo que es el concepto de crutones, desde crutones para ensaladas hasta toda la línea que se llama crunchy toppings para ensaladas, para Sí, todo. para o todo sea, lo que se usa en la botana, en los juegos allá en exactamente, Estados Unidos y eso. Sí, exactamente. Y la otra alianza que hicimos también fue con Nusi, es una compañía americana de alguna forma con algo con dueño, tengo entendido, japonés, y es ya productos muy específicos que estamos haciendo para el consumo individual que se les conoce. Son productos innovadores en café. Pero también tenemos ya actualmente distribuciones muy fuertes, muy importantes, muy poderosas, como el tema de Post, los cereales, ¿no? Los cereales. Los cereales Honey Bunches y tenemos sí. Haribo, que son unas gomitas que estamos importando, productos alemanes, Bigelow, que es el té, en fin, nos hemos pues diversificado en logística, Sí, o sea, nada más en distribución, café, sino también ya y eso otras es lo que cosas. nos ha permitido sobrevivir ante los grandes Sí, monstruos porque como sí la hay uno- Nestlé, competencias muy, muy fuertes, ¿no? De hecho, ahorita... Y no le han llegado así como que la oferta de que, hey, pues, vente Sí, para acá. dos ¿no? veces, Sí. dos veces. Hemos tenido de esas proposiciones, como dicen en la película, proposiciones indecorosas, ¿verdad? ¿verdad? Propuestas Así indecorosas. es, Alejandro. Pero sí hemos también tenido esa parte también. No, sí, pero qué bueno que lo han mantenido, Sí. ¿no? Porque es icónico el Café Marino aquí en Sinaloa, en Así es. Mazatlán, así como que... Pero no, eso no, sin no. duda, esas alianzas son las que nos han mantenido pues en la posición que En la tenemos posición. siguiendo importante en el mercado. Porque Bien, el amigos, mercado pues ha evolucionado muchísimo, ¿no? A un mercado moderno, cada día más exigente, y más estricto. Muy, ¿no? muy Sí, exigente. muy exigente. Bien, amigos, pues recordarles, estamos aquí en esta transmisión especial en su espacio en contexto de Arba Media Productora. El café está presente en la vida de todos nosotros, en la mañana, Diario. levantarnos, pero yo recuerdo, y estoy seguro que todavía es una tradición así, cuando visitábamos a los abuelos en los ranchos, nunca se me olvida que ya al caer la tarde-noche, en el comedor se preparaba el café de talega, que era el de granos, del sobrecito azul, y se reunía mi abuela con todas las hijas ya grandes, y era una plática de sobremesa, las personas en otros lugares. Entonces, les digo, es icónico y forma parte de nosotros. Pero también es importante, mi estimado Javier, que en una empresa haya el sentido de pertenencia, el sentido de fidelidad, de tener la camiseta puesta, como se dice comúnmente. Ustedes tienen más de 1,000 trabajadores. ¿Cómo han fomentado esa cultura? Sin duda, nosotros pasamos por un proceso muy interesante. Número uno, la enseñanza de nuestros padres, ¿no? De la primera generación fue fenomenal, porque ellos nos enseñaron el cómo tratar a la gente. Ellos, si algo nos jactamos, es de nuestro recurso humano. Y efectivamente, nosotros hacemos un ejercicio muy, muy sencillito, y creo que esto puede ser bueno para los que nos están escuchando y tenemos empresas con trabajadores o con, llámese el número que sea. Yo creo que es importante siempre estar muy cerca de la gente. Nos enseñaron que las oficinas son de puertas abiertas para nuestra gente, en primer lugar. Segundo, hay que aprender a escuchar mucho a nuestra gente, ¿no? Y a veces hasta del mismo barrendero, decía mi tío Enrique, me acuerdo, aprende uno todos los días, ¿no? Definitivamente Mi tío Enrique es cierto. se venía tempranito a barrer la planta, ese era su ejercicio aquí, pero sobre todo era, cachaba a la gente cuando iba entrando y platicaba con ellos y les preguntaba lo mismo, cómo les había ido en su casa o cómo estaban en su familia, La cosas así. atención, la Entonces, atención. ese estilo creo yo que nos lo impregnó muy bien nuestra primera generación, ¿no? Yo creo que Sí. esos principios, esos valores se captan. Es importantísimo. Desde eso, importantísimo. Nosotros como segunda generación, en lo personal, nosotros también pasamos por 2 etapas, creo yo, que marcaron un poquito el tema, ¿no? El tema de los valores es fundamental, ¿no? Tenemos hoy en día nuestros valores ya muy, muy claros, muy cimentados, a dónde queremos llegar y qué tipo de valores son los que en Marino ocupamos para que tú seas parte
ahora sí que por mucho tiempo de Marino, ¿no? Sí. Si los cumples, si los acatamos, ¿no? Si los respetamos, ¿no? Y esto es importante. Nosotros llevamos a cabo un evento que fue el CARE, Centro de Atención Empresarial se llamaba, y esto lo tomamos como grupo. De hecho, los tomamos varias empresas. El otro día platicaba en Cancún, en BBVA, con Javier Magaña, que fue el expropietario de las farmacias modernas. Y a él también lo marcó mucho, fíjate, ese famoso CARE, ¿no? Es un programa que llevamos precisamente para refrendar los valores, pero lo más importante, ¿cómo le hacíamos para que estos valores permearan al resto de la organización? De una forma correcta, que no fueran impuestos, claro, porque siempre se siente cuando eres trabajador o colaborador, como que si sale de la dirección general tengo que, pero muchas veces lo siente más la gente como imposición. Imposición, claro. Y aquí se trataba de que fueran verdaderamente convencidos, ¿no? Que fueran verdaderamente por principios, ¿no? Es lo que te decía, el sentido de pertenencia. Exacto, el sentido de pertenencia y la lealtad, ¿no? La lealtad. Es una cosa importantísima, ¿no? Traer tatuada la camisa de Café El Marino, ¿no? Pero luego también se nos abrió la oportunidad de la empresa socialmente responsable. Yo soy un fan también de la empresa socialmente responsable. ¿2 años seguidos lo crearon ustedes, ¿no? Nosotros ya llevamos 11 años. ¿Ya consecutivos? 11 años consecutivos con socialmente responsables. Sí, es una y ahí ya se estableció finalmente este compromiso que hicimos de valores y que este compromiso de este espíritu que traíamos de alguna forma de trato hacia la gente y hacia nuestros colaboradores, poderlos permear más sencillamente, ¿no? Y ha sido socialmente responsable un mecanismo mucho más sencillo y más correcto para no solamente nuestros colaboradores, también hacia la sociedad, ¿no? Ustedes saben que socialmente responsable también tiene mucho que ver hacia nuestra proveeduría, sí, hacia nuestros clientes, hacia la sociedad, hacia todas las asociaciones que apoyamos, cámaras, en fin, toda esta participación que pues yo llevo 25 años, Alfredo, pues participando desde Canacintra, todo esto tiene que ver con este compromiso que tenemos Codecin, o asumimos, Codecin, y luego ya después la Secretaría de Economía con Quirino, ¿no? Y la verdad, la realidad es que así es como hemos funcionado. Hoy en día nos jactamos de hacer un ejercicio que les comentaba, donde se suman las antigüedades. El que va entrando de 0 a 1, pues prácticamente no cuenta, pero de 1 en adelante, y tenemos alrededor de 14 años de antigüedad. No cualquier empresa lo tiene o lo puede presumir de tenerlo. Sí. Así es. Oye, pero tienes toda la razón. Es una empresa que afortunadamente tenemos gente de todas las décadas. Es una empresa que hemos mantenido todavía esa cordialidad, esa posibilidad de que a la persona que se le escucha, se le atiende, claro, al colaborador se siente a gusto, y yo creo que por eso dura muchos años con nosotros. ¿El cliente manda, Javier? Sí, sin duda. ¿El cliente siempre tiene la razón? Siempre tiene la razón, sin duda. No hay vuelta de hoja. Y es lo que estábamos platicando así ahorita es. Que veníamos al Por eso es tan importante estudiarlo, ver para dónde van las tendencias. Chiquearlo, muchas veces, criticamos de cuántas presentaciones de café, pero no es más que estar atendiendo los distintos segmentos que van naciendo y que van generándose. Ahí está el expendio, por ejemplo, de la fábrica, que se tuvo que abrir ya como una necesidad, ¿no? De una barra de café ya real, ya, como se estila ahora. Siempre que pasamos está lleno. Y es cierto, el mercado de ahorita exige mucho, ¿no? O sea, necesito un café que tenga esto, exacto, o un café que no tenga esto, exacto, o Entonces, pues se va haciendo grande. Sí. Tengo una pregunta, que me tengo esa duda. ¿Cómo ve usted a Mazatlán en 10 años económicamente? Híjole, yo creo que Mazatlán, sin duda, ha tenido un crecimiento en los últimos 4 o 5 años importantísimo, ¿no? Sí. Yo creo que a mí me quedó algo muy claro ahora en la Secretaría, que es la inversión es bien importante estatal o federal. O sea, la inversión que se haga público, o sea, la pública, hablo de la inversión pública en un estado, en una ciudad, en un municipio, se nota. Se nota, y por el otro lado, es muy sencillo medirla si en contraparte mides la inversión privada.
Pero tienes que ser también como gobierno facilitador. Claro, no a eso entorpecer. voy, sin duda. O sea, lo que me refiero es que en el caso de Mazatlán, ahora en el quinquenio del gobernador Quirino Ordaz, ahora nuestro embajador allá de México en España, la inversión pública rebasó casi los 125 mil millones Y en creo los 5 que años. sí se Fíjate, vio, esa ¿no? fue la Sí inversión se vio pública. el- Solo Mazatlán recibió arribita de 7 mil millones. O sea, obviamente ustedes lo notaron, ¿no? Sí, no, totalmente. El centro histórico, el malecón, el malecón, parque Rafael central, Buena, el Parque acuario, en fin, El todo, estadio. toda esta inversión también se tradujo por el otro lado en más de 46 mil millones de inversión que hubo solo en Mazatlán, inversión privada. ¿Qué quiere decir esto? Que por cada peso de inversión pública que se hizo, por ejemplo, en Mazatlán, 6 pesos aproximadamente 70 centavos fueron de inversión privada. O sea, por eso ves tú, nosotros dimos certificados de promoción fiscal a más de 100 torres, Sí. que muchas de ellas están terminando ahorita. Sí, ¿no? sí, Está claro. Pero lo importante de esto es el seguimiento, hablabas de los próximos 10 años. Lo que yo creo que Mazatlán, estamos ahorita en una situación donde tenemos que también ir viendo los pequeños grandes detalles, como el drenaje, Totalmente. como los servicios públicos, como la basura, el tema de la basura, el tema de la iluminación, el tema de, en fin, todo lo que es el paquete de servicios públicos que tienen que ir aunados a una ciudad que empieza a crecer y que empieza a crecer de alguna forma para que esto también no se nos salga de control. Alejandro. Muy bien, Perfecto, amigos, ¿no? pues Pues- esta ha sido una charla más que interesante. Muy, muy interesante. Hemos abusado del tiempo de Javier, pero es que es como las truchas escurridizas. Por más que le avientes la mariposa, se te escaben por todos lados y tenemos que aprovechar. Javier, agradecerte de todo corazón este espacio. Muchas gracias, Hay Alfredo. muchas cosas Y Alejandro, y que no pendientes nos también. tardemos otros, ¿qué? 20 años. Otros para 20 hacer- años, porque o por qué El no. primer, quién sabe si le lleguemos. No, sí vamos a llegar, de eso yo estoy vamos, convencido. Si Dios vamos, quiere. vamos. Pero bueno, aquí estamos, a las órdenes. ¿Algún y muchísimas mensaje gracias final, por esta con oportunidad. toda confianza? Bueno, antes que nada, agradecerle a todos los radioescuchas, pero sobre todo a Mazatlán, a los que nos escuchan, a Sinaloa. La verdad es que Café El Marino se ha hecho gracias a ustedes. Y la mejor publicidad que hemos tenido como café y como todos nuestros productos que actualmente distribuimos o producimos, que han sido de la satisfacción de ustedes, nuestros clientes extraordinarios, que todos los días o algunos de ellos destapan su lata de café aromática, como Sí. lo comenta aquí Alfredo, y preparan una extraordinaria bebida de café que tiene todas las características y por lo cual Marino siempre ha sido una marca ya tan importante en Muy el mercado. reconocida. Nos debemos a todos ustedes, muchas gracias por esa predilección de marca, pero lo más importante es gracias por nuestros extraordinarios colaboradores. Aquí solo en Mazatlán tenemos más de 400 personas que todos los días vienen a colaborarnos y la verdad nos debemos mucho a nuestro recurso humano. Nuestra historia, estos 73 años, se deben a nuestro extraordinario recurso humano. Amigos, Todos somos un gran equipo. y de parte de todo el equipo de Arma Media, deseamos que estén muy bien y pronto nos encontraremos de nuevo. Gracias, Hasta Javier. luego. Gracias, Alfredo. Gracias. Señor Javier. Gracias.